Ohayou gozaimasu. Buenos días, ¿cómo están? Qué bendición poder encontrarnos por este medio, a través de los videitos, a través de YouTube y a través de esta reflexión, de este tiempo de reflexión en comunidad. Cada uno lo puede hacer en la semana, individualmente, en su hogar, a la mañana, temprano, a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, a la noche. En cualquier momento del día podemos estar reflexionando y teniendo un tiempo de comunión con su palabra, con la palabra del Señor y con el Señor, obviamente. Pero el domingo lo queremos hacer en familia, si bien no nos podemos encontrar físicamente de manera presencial, podemos hacerlo a través de este medio. Hoy vamos a hablar o vamos a compartir sobre las preocupaciones. Aquellas cosas que de alguna manera u otra nos distraen, nos ocupan, llevan nuestra mente a estar concentrada en ellas. Esas preocupaciones del día a día que de alguna manera u otra, nos dispersan, nos alejan de lo que realmente tiene que ser nuestro centro, nuestro objetivo, nuestra mirada. Hace que miremos en esas preocupaciones y no fijemos nuestros ojos en Cristo. Hay diferentes formas que el enemigo, que el diablo, que casi no lo queremos decir porque nos da un poquito de cosita, busca para distintas maneras que busca para alejarnos de Dios. Y hay que reflexionar, hay que pensar y hay cosas que no podemos dejar pasar en nuestro día a día. Las preocupaciones se presentan de diferentes maneras, de diferentes formas, pero hay cosas que tenemos que tener presente constantemente para que nuestra vida espiritual no esté fatigada, no esté decaída o no esté alejada de Dios. Y hay cosas como, por ejemplo, nuestra comunión con Dios, como hablábamos hoy. Cada uno en la semana, puede ser a la mañana, a la tarde, no importa el horario. No debe perder esa comunión con Dios, ese tiempo de intimidad, aunque sea un versículo bíblico y decir, Señor, que esta palabra la pueda vivir en mi vida. Declaro que este día va a ser un día de bendición, y no por declarar y hacer simplemente esas declaraciones poderosas, sino como muchos hoy las enseñan, ¿no? Sino de que realmente lo podamos vivir en nuestras vidas, podamos proclamar en nuestra vida que su palabra va a estar dentro nuestro y va a aplicarse en nuestras vidas. Después, que no podemos dejar pasar tampoco que su palabra, de oír su palabra, de escuchar su palabra, de oír su voz, de oír su dirección. No podemos dejar pasar eso. Si ya en nuestro diario andar no escuchamos su voz, no buscamos su dirección, tenemos que ponernos a pensar y detener nuestro camino, nuestra corrida, nuestra carrera y decir, hay algo que tengo que acomodar. No puede pasar de que yo en mis decisiones, en mis caminos, no ponga al Señor o no consulte al Señor. Las cosas que realmente nos preocupan muchas veces nos llevan a ignorar estas cosas, nos llevan a distraernos. Y al comienzo decía que íbamos a hablar de preocupaciones. Y a veces tenemos preocupaciones por lo que ha pasado. Decimos, y esas cosas que me pasaron antes hoy me marcaron y ya no me dejan hacer las cosas como debo hacerlas. Porque me marcaron de tal manera que me han formado y ahora yo soy así. La canción dice, yo soy así, así seguiré, dice una canción ahí. No es de una hermana, no es una alabanza, así que no la busquen. Y hay veces que reaccionamos de esa forma y pensamos de que porque nos pasaron determinadas cosas, nuestro futuro o nuestro presente está condenado. Y eso no es así. Y eso no debe ser así para aquellos que estamos en Cristo. Amén. Pueden hacer así en la casa o así si no están de acuerdo. O decir amén si están ahí, si se animan. Pero esas cosas no pueden llevarnos a vivir nuestra vida conforme a lo que hemos pasado, porque en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice su palabra, ¿sí? Dice el salmista, y ya lo hemos leído un montón de veces y varios de los que compartimos lo nombramos. El salmista en el Salmo 103.2 dice, bendice alma mía a Jehová
y no olviden ninguno de sus beneficios. En lugar de estar acordándonos de todas esas cosas que nos pasaron malas y que supuestamente eso formó nuestro carácter, que de hecho esas cosas hacen efecto en nuestra vida, hacen una mella, pero si estamos en Cristo, tenemos que romper con eso y debemos confiar en que Dios es quien nos va a sacar y nos va a librar de esas ataduras o de esos condicionamientos en nuestras vidas. Dice otro punto, que yo quería compartir, es las preocupaciones pasadas, las preocupaciones presentes. Estamos pensando constantemente en aquellas cosas que nos están preocupando hoy. Por ejemplo, estamos diciendo, y no sé si me va a alcanzar para comprarme tal cosa. No sé si me va a alcanzar para cumplir esta meta. Y está bien, está bueno ocuparse, está bueno buscarle la forma de alcanzar y esforzarse. Tampoco vamos a fomentar la vagancia, pero tenemos que animarnos a confiar de que nuestro presente también está en el Señor. Cuando leemos en Mateo capítulo 6 cómo Jesús le enseña a orar a los discípulos, Él les dice, digan Padre nuestro, hablen al Padre, santifiquen su nombre, declaren que su nombre es santo. Y después pídanle, danos el pan de cada día, perdona nuestras deudas. Oren, hablen con Dios. Es un ejemplo hermoso de cómo orar. Es un formato hermoso de cómo hablar con el Padre. Pero después de eso, después de enseñarle a orar, empieza a hablarle y le dice, no se preocupen. Y ahora vamos a compartir varias cositas al respecto. No se preocupen por la comida, no se preocupen por la vestimenta. Ya oraron, ya hablaron con el Padre, ya le entregaron sus necesidades, ya le entregaron sus preocupaciones. No se preocupen por eso. Dice Mateo 6:19, nos vamos a ir un poco más adelante de la oración, de cómo Jesús le enseña a sus discípulos a orar. Y dice Mateo 6:19 al 21, dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y a donde los ladrones entran y roban. Después más adelante dice, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no pueden entrar a robar. Y acá hace una salvedad importante, porque dice, donde está tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón, dice esta versión. Qué bueno sería que nuestro tesoro esté en las cosas del Señor y no en eso que constantemente pensamos durante el día, y tengo que hacer esto y alcanzarlo. Y nos estresamos y nos cargamos. No tengo nada en contra de los psicólogos, pero por ahí les quitaríamos trabajo si nos ocupamos más en acercarnos a Dios, en entregarle nuestras preocupaciones al Señor y rendirle nuestras preocupaciones al Señor. Después también nos preocupamos y vamos a leer otro versículo que dice, nadie puede servir, Mateo 6, 24 al 25, un poquito más adelante, dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Tiene que ver con lo que hablábamos recién. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, por el hoy, no se preocupen si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Qué hermoso confiar y entender que el Señor nos enseña también a que hay cosas que son más importantes que la ropa, que el alimento, que es la vida. Después nos preocupamos también por lo que va a venir. A veces nos preocupamos de gratis, decimos algunos. Nos preocupamos si son preocupaciones que no tienen fundamento, que ni siquiera sabemos si van a pasar y decimos, ¿y seguro? Seguro que me va a pasar. A mí me va a pasar, porque yo tengo una sal. Así decimos en el norte. Estamos salados. A veces nos estamos preocupando por cosas que ni siquiera van a ocurrir.
Mi mamá, por ejemplo, cuando yo salía a pasear con mis amigos, a hacer algo, a juntarme, a compartir con ellos, me decía, no vengas después de las 11. Me acuerdo que las 11 de la noche era una cosa que, si vos volvías 11:15, 11:30, yo cuando llegaba mi mamá ya tenía una novela armada. Yo digo, podría ir al canal de las estrellas. No sé si ya se sigue mirando las novelas en el canal de las estrellas, pero podrías ir a la productora Caracol para revelar esa nueva novela, porque ella se armaba toda una historia. No, porque yo me imaginaba que te robaban la bici y que te hacían esto y que te hacían... Se armaba una historia que yo decía, wow. Y la mayoría de los padres tienen eso, porque están, obviamente, aman a sus hijos y quieren cuidarlos, pero a veces nos preocupamos por cosas que no van a suceder, que son prácticamente imposibles y solamente en nuestra cabeza están dando vuelta. Porque estamos asustados, porque estamos con temor. Y a veces ni van a suceder y ganamos preocupación sin sentido. Nos preocupamos por el pasado, por el presente, por el futuro. Y a veces hasta nos preocupamos por lo que viene después de nuestro futuro, por la eternidad que se nos viene. Y empezamos, ¿será que seré salvo? Porque yo hice la oración de fe por la tele con Gigi Ávila. Pero si la hubiera hecho con Cash Lunes, si lo hubiera hecho con Benny Hinn, si lo hubiera hecho con Anacondia. A veces estamos tan preocupados y nos cargamos con esa preocupación sobre lo eterno, sobre aquella eternidad que vamos a tener. Que está bueno ocuparnos de ello, pero no tenemos que preocuparnos por eso. Tenemos que tener esa seguridad que estamos en Cristo. Y para eso quiero leer un pasaje que está en Juan 14, 1 y 2. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cristo fue a prepararnos un lugar. Asegurémonos de estar en Cristo, de haber confiado en Él y dejémonos de preocupar por eso. Confiemos en que Él ya fue a preparar un lugar y si estamos en Él, nada, absolutamente nada, nos arrebatará de su mano. Amén. Para cerrar, quería hacerte unas preguntas. Las preocupaciones a veces nos llevan a descuidar estas cosas y por eso es que quiero preguntarte. ¿Cuándo dejaste de confiar en Dios? Quiero que la pienses y empieces a recordar si en algún momento descuidaste esa confianza que debemos tener en Dios. En ese Dios creador del universo, creador de todo, que tiene el control sobre el universo. ¿Cuándo dejamos de confiar en Él? Si Él cuida las aves del campo, si Él viste a las plantas, a los lirios. ¿Cuándo dejamos de confiar en que ese Dios nos va a proveer? ¿Cuándo dejamos de entregarle a Él nuestra confianza? Yo la verdad que de alguna manera me he encontrado y me reviso siempre y digo, tengo miles de errores. Muchísimos errores y me equivoco y me vuelvo a equivocar. Pero si hay algo que le agradezco al Señor y que en mi oración siempre le pedía, era que a pesar de todos mis errores, a pesar de mi falta, nunca deje de confiar en Él. Y a mí me pasa que cuando emprendo algo digo, no sé, a mí me da una sensación de que lo voy a lograr, que lo voy a alcanzar, porque el Señor está de mi lado. Y con esto no quiero agrandarme o creerme más que otro. Pero les repito, tengo miles de errores. Pero eso el Señor me ha regalado. Puedo confiar plenamente de que Él está en control de todo. A veces tengo mis momentos de debilidad en la fe, pero mayormente tengo esa certeza porque Él lo hizo antes. Él ya lo hizo otras veces. Y es necesario que a veces yo solo me ponga a pensar y diga, alma mía, como dijo el salmista, no olvides ninguno de sus beneficios. Acordate y me acuerdo de todo lo que Dios me ha bendecido y de dónde Dios me ha traído y me ha sacado y
y de las cosas que Dios me ha librado. Y eso me permite a mí sostenerme a la hora de emprender un nuevo desafío. Hay un pasaje que está en Isaías 40:31 y es el último que quiero compartir. Y con esto voy a cerrar. Dice en Isaías 40:31, dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas, como con alas de águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Isaías 41. A mí me encanta la analogía del águila, y quizás ya lo hayan escuchado, pero las águilas, viven aproximadamente algunas 100 años y más. Pero a los 40 años el pico le empieza a crecer, las garras se le empiezan a desgastar, el pico que le creció le tapó un poco la visión, las plumas viejas empiezan a tornarse pesadas y ya casi no lo dejan volar, casi no lo dejan elevarse. Las presas se le escapan de las garras, porque ya están gastadas. Y entonces el águila va a una roca, a una peña, y empieza a golpear su pico, y empieza a raspar sus garras, a desgastarla, y a rozar sus plumas y a sacársela. Y después de un tiempo el águila queda todo herido, lastimado, ensangrentado. ¿Y saben qué hace? No es que sale y se va, sino que se esconde en esa piedra, en esa roca, hasta que recupera fuerza, hasta que se sana y hasta que está listo para volver a volar, hasta que sus plumas crezcan y hasta que sus garras se renueven y su pico se renueve. Qué bueno sería que nosotros en esos tiempos de dificultad, en que ya no podemos volar, en que ya nos sentimos cansados o preocupados, hagamos como el águila y nos refugiemos con nuestras heridas en nuestra roca eterna. En Cristo podamos refugiarnos. Hoy quería invitarte a que juntos dejemos de lado nuestras preocupaciones, nuestras cargas, aquellas cosas que nos tienen la mente ocupada, que nos distraen y no nos permiten mirar a Jesús, no nos permiten fijar nuestros ojos en Cristo, como dice su palabra, que es direccionar nuestra vida hacia Cristo. Que realmente esas preocupaciones puedan salir de nuestras vidas, podamos sacarlas y podamos acercarnos a Él y hacer como Moisés y preocuparnos, sí, ocuparnos, sí, solo en esto. Que si su presencia, como dijo Moisés, no va con nosotros, no salgamos a ningún lugar, no hagamos nada. De eso sí ocupémonos. Que su presencia esté en nosotros, que su presencia esté en nuestras vidas. Ocupemos nuestra vida en eso, en acercarnos a Dios, en tener comunión con Él, en oír su voz a la hora de tomar decisiones y de que su presencia esté con nosotros. Amén. Anhelo que esta palabra sea de bendición y que cada uno en su hogar pueda orar. Los invito a que cada uno en su hogar pueda orar y tener ese tiempo con Dios y decir: Señor, mis preocupaciones las pongo en ti. Mis preocupaciones las entrego a ti, traigo mis cargas delante de ti. Ayúdame a tener paz en mi corazón para poder vivir de una manera en que te pueda honrar y pueda estar fijando mis ojos en ti, Señor. Amén. Gracias por acompañar hasta este tiempo, gracias por acompañarnos hasta este momento y los invitamos a que los miércoles se puedan unir a la reunión de oración a las 20-30 horas. A veces estos últimos miércoles tuvimos una variación por algunas cositas que nos habían impedido conectarnos los miércoles, pero seguimos unidos en oración. Los domingos a las 17 horas estamos conectados también estudiando un material, ahora que estamos ya ahí a un poquito más de mitad de camino, ya casi camino al final. Estamos juntos estudiando la palabra, reflexionando y estamos siendo bendecidos en ese tiempo. Anhelamos de que si querés unirte, nos escribas por WhatsApp, nos escribas en Instagram, tenemos el link para el WhatsApp, si no en los comentarios nos dejas y te escribimos, que de alguna forma podemos entrar en contacto. Y también te pedimos de que si tenés pedidos de oración nos dejes, que con mucho gusto como iglesia nos unimos en un clamor para poner delante del Padre aquellas necesidades que se presentan. Que Dios te bendiga.